Tú lo sientes aunque no lo digas en voz alta. Lo sientes cuando termina el día y aún así, no termina esa especie de ruido interno que te acompaña como una sombra. Hiciste cosas, cumpliste, respondiste mensajes, resolviste pendientes, avanzaste en lo que se supone que hay que avanzar, y sin embargo, por dentro, hay una pausa rara, como si tu vida estuviera andando y tú no estuvieras adentro del volante. Y entonces aparece esa pregunta que no pide permiso, la pregunta que llega cuando estás a solas contigo y no queda nada que te distraiga de ti mismo. ¿Sientes que tu vida está parada aunque no pares nunca? No es solo cansancio. No es solo estrés. Es una sensación más fina, más antigua, más profunda. Es como si una parte de ti estuviera mirando todo desde lejos, preguntándose en silencio cuándo empezó esta manera de vivir en automático, cuándo fue que se normalizó lo que por dentro no se siente vivo. Y el problema no es que te falte disciplina o que te falte fuerza. El problema es que te falta sentido. O, dicho con más verdad todavía, el problema es que el sentido está golpeando desde adentro y tú llevas tiempo sin abrirle la puerta. A veces esa falta de propósito se siente como vacío. A veces se siente como culpa. A veces como ansiedad. A veces como un miedo quieto de estar desperdiciando tu vida, de estar llegando tarde a tu propia historia. Y ese miedo es traicionero, porque no siempre se muestra como pánico, muchas veces se muestra como apatía. Se muestra como falta de ganas. Se muestra como da igual. Se muestra como una desconexión que te vuelve eficiente hacia afuera y ausente hacia adentro. Y en medio de ese estado aparece la comparación, como una lupa que agranda todo lo que crees que te falta. Miras a otros evolucionando, creciendo, viajando, consiguiendo cosas, definiéndose, celebrando metas. Y tú te preguntas qué hay de malo contigo, ¿por qué a ti no te sale esa claridad? ¿Por qué en ti la vida se siente como una sucesión de obligaciones en vez de una dirección? Y ahí se forma el círculo. Comparas, te sientes menos, te exiges más, te agotas, te desconectas más, y vuelves a comparar. Una rueda que gira, y cada vuelta te roba un poco de autoestima. Pero escucha esto con calma, con una calma que no sea resignación sino lucidez. No eres el único. No eres raro. No eres un caso perdido. Lo que te pasa es más común de lo que imaginas, solo que la mayoría lo esconde detrás de sonrisas funcionales y rutinas llenas. Hay personas que no se sienten vacías porque estén mal, sino porque están despertando. Hay personas que confunden ese despertar con un error, cuando en realidad es una llamada. Y si ahora mismo algo dentro de ti reconoce esta frase como si fuera tuya, deja un rastro visible, un sello breve y directo. Escribe en los comentarios: yo regreso a mi misión. No como una promesa para mañana, sino como una identidad que empieza a nacer hoy. Porque la falta de propósito, cuando se mira con ojos más profundos, no es solo ausencia de dirección profesional. Es una crisis de identidad y significado. Es una señal de que tu alma ya no se conforma con sobrevivir. Es una señal de que tu interior está pidiendo una vida que se parezca más a ti. Y eso da miedo, porque obliga a soltar la máscara de estoy bien. Obliga a reconocer que has estado funcionando sin sentirte verdaderamente vivido. Tú no estás atrasado en la vida. Tú estás adelantado en conciencia. Solo que todavía no lo sabes. Todavía interpretas el vacío como defecto, cuando a veces el vacío es espacio. Espacio para que algo nuevo aparezca. Espacio para que la vieja identidad se derrumbe sin que tengas que destruirla a golpes. Espacio para que la vida deje de ser un guión heredado y se convierta en una elección íntima. Hay etapas en las que el propósito no se muestra como un mapa claro. Se muestra como incomodidad. Se muestra como insatisfacción. Se muestra como una especie de tristeza sin nombre. Y esa tristeza no siempre significa que estés mal, a veces significa que ya no puedes mentirte. A veces significa que ya no puedes seguir viviendo a medias sin sentir el costo completo. Y ese costo se manifiesta en forma de ansiedad, de culpa, de miedo, de esa sensación de nunca voy a descubrir para qué nací. Pero aquí hay una verdad que te devuelve poder: el propósito no se descubre corriendo. El propósito no se descubre gritando. El propósito no se descubre acumulando estímulos. El propósito se revela cuando te vuelves digno del silencio. Porque hay una parte de ti que solo habla en un idioma lento. Un idioma sin espectáculo. Un idioma que no compite con la prisa. Cuando estás viviendo en automático, tu energía se dispersa.
Tu atención se fragmenta. Tus días se llenan, pero tu centro se vacía. Y en ese estado, hasta las cosas buenas pueden sentirse pesadas, porque no hay un para qué interno sosteniéndolas. Trabajas y te preguntas para qué. Logras algo y sientes que no alcanzó. Descansas y te sientes culpable. Te diviertes y no te llena. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a buscar respuestas afuera con desesperación. Y en esa desesperación, el mundo se vuelve una vitrina. ¿Qué le funciona a otros? ¿Qué camino es el correcto? ¿Qué debería querer? El problema es que el propósito no es un objeto externo que encuentras en una vitrina. El propósito es una alineación. Es una frecuencia. Es una manera de habitar tu vida de modo que tu energía deje de traicionarte. Y esa alineación empieza por algo mucho más básico que cualquier gran plan. Empieza por estar en paz contigo. Sí, en paz. Y no como un concepto bonito, sino como una realidad interna. Porque cuando estás en guerra contigo, tus decisiones se vuelven confusas. Te acercas a cosas que te lastiman sin notarlo. Te quedas en lugares que te apagan porque no quieres incomodar. Tomas caminos por miedo en vez de por verdad. Y luego te preguntas por qué sientes vacío. No es que la vida no tenga sentido. Es que tú estabas lejos de ti. Estar en paz contigo no significa que no haya problemas. Significa que hay un centro dentro de ti que deja de pelearse con tu propia existencia. Ese centro te devuelve claridad. Y cuando la claridad vuelve, ocurre algo casi automático. Empiezas a saber que te hace bien. No como una teoría mental. Como una certeza corporal. Como una luz suave que te guía sin empujarte. Y aquí aparece la mejor versión de ti, no como un ideal perfecto, sino como tu estado más verdadero cuando dejas de sabotearte. Tu mejor versión no es alguien que vive sin miedo, es alguien que no se deja gobernar por el miedo. Tu mejor versión no es alguien que tiene todo resuelto, es alguien que se escucha y se honra lo suficiente como para construir con paciencia. Tu mejor versión no grita. No se defiende por todo. No necesita demostrar. Camina con una firmeza tranquila. Cuando te conectas con esa versión, el propósito deja de ser un misterio angustiante y se vuelve una dirección natural. Porque el propósito, en el fondo, siempre tuvo señales. Solo que tú no estabas en el estado interno correcto para leerlas. Estabas demasiado ocupado sobreviviendo, complaciendo, cumpliendo, aparentando, comparando. Estabas demasiado lejos de tu paz, y sin paz no hay lectura fina. Sin paz, confundes ruido con destino. Sin paz, confundes intensidad con amor. Sin paz, confundes urgencia con oportunidad. Por eso, la falta de propósito muchas veces no es falta de destino. Es falta de presencia. Es falta de silencio. Es falta de disciplina interior. Y no, disciplina no como castigo, sino como ritual de regreso. Porque tú no necesitas más motivación, necesitas más coherencia. Necesitas un suelo interno que no dependa del humor del día. Necesitas crear el tipo de vida en la que tu alma tenga espacio para aparecer. Hay algo místico en esto, aunque suene simple. Hay temporadas en las que la vida te desorienta a propósito. No para humillarte, sino para soltarte de lo que no eras. Porque si tu identidad se construyó sobre expectativas ajenas, sobre miedo a decepcionar, sobre necesidad de aprobación, la vida tarde o temprano te lo va a mostrar. Te va a mostrar el vacío. Te va a mostrar la sensación de atraso. Te va a mostrar la ansiedad. No como castigo, como señal, como llamado. A veces el llamado no llega como una puerta abierta, sino como una puerta cerrada. Te cansas de lo que antes tolerabas. Te cuesta sostener lo que antes sostenías. Ya no puedes fingir entusiasmo por lo que no te nutre. Y ese cansancio es sagrado, si lo entiendes bien. Ese cansancio es el final de una etapa. Es el cuerpo diciendo, ya no quiero vivir lejos de mí. Y ahora viene lo más importante, ese llamado interior no se responde con pensamientos. Se responde con acciones pequeñas, simples, constantes. Porque lo que te está faltando no es un gran discurso sobre tu misión, lo que te está faltando es un hábito diario de conexión contigo. La primera acción es el silencio. No el silencio como ausencia de sonido, sino el silencio como ausencia de ruido interno impuesto. Silencio para que puedas escucharte.
Silencio para que tu energía deje de estar dispersa en 100 cosas. Silencio para sentir lo que sientes sin escaparte. Al principio ese silencio incomoda, porque en el silencio aparecen preguntas, aparecen heridas, aparecen verdades. Pero esa incomodidad es el portal. Porque detrás de esa incomodidad está tu brújula. La segunda acción es el corte de distracciones. Y aquí no se trata de volverte rígido ni de vivir como un monje aislado del mundo. Se trata de ver con honestidad qué estás usando para anestesiarte. Porque cuando estás desconectado, te vuelves adicto a lo que te saca de ti. Puede ser la pantalla. Puede ser la comida sin hambre. Puede ser el exceso de conversaciones vacías. Puede ser el trabajo como escape. Puede ser cualquier cosa que te evite sentir la pregunta real. Y si quieres propósito, necesitas el valor de dejar de anestesiarte. No todo de golpe. No con violencia. Con claridad. La tercera acción es disciplina mínima. Mínima, pero real. No un plan perfecto que dura 3 días. Una disciplina que puedas sostener incluso cuando no tengas ganas. Porque el propósito no se revela a quien solo se busca en los días buenos. Se revela a quien se vuelve confiable para sí mismo. Y ser confiable para ti mismo es una forma de amor propio que transforma tu autoestima desde la raíz. La cuarta acción es responsabilidad elegida. Hay una madurez silenciosa que despierta cuando tú eliges una responsabilidad que te ordena. Algo que te obligue a presentarte. Algo que te obligue a no desaparecer. Algo que te obligue a crecer, aunque sea pequeño. No porque te castigas, sino porque te estás construyendo. Y fíjate en esto, cuando haces estas acciones, empiezan a ocurrir cambios invisibles antes de que ocurran cambios visibles. Primero cambia tu energía. Luego cambia tu mirada. Luego cambian tus decisiones. Y después, como consecuencia, cambia tu vida. Porque la vida no se transforma solo por lo que piensas. Se transforma por lo que sostienes. Cuando estás mal contigo, tu mente se llena de debería. Debería estar mejor. Debería saber ya. Debería tener más claro. Debería avanzar más rápido. Y ese debería es una forma de violencia interna. Una violencia elegante, pero violencia al fin. Te trata como si fueras un proyecto atrasado, como si tu valor dependiera de tu velocidad. Y no. Tu valor no depende de la velocidad. Tu valor depende de tu verdad. Y tu verdad necesita tiempo. Hay una trampa muy común, creer que el propósito es una frase definitiva. Nací para esto. Y entonces te presionas para encontrar una etiqueta, una misión escrita en piedra. Pero el propósito, muchas veces, es una dirección que se va revelando por capas. Hoy se revela como un esto sí. Mañana se revela como un esto no. Más adelante se revela como una decisión valiente. Luego se revela como un cambio de hábitos. Luego se revela como una nueva forma de relacionarte contigo y con el mundo. El propósito no es un rayo que cae del cielo y te deja iluminado para siempre. El propósito es una relación continua con tu propia vida. Y esa relación se fortalece cuando hay paz interna. Por eso, vuelve a la idea central, paz. Estar en paz contigo no es un lujo espiritual. Es una necesidad práctica. Es la base desde la cual tú puedes reconocer lo que te conviene. Porque cuando estás en paz, de manera casi automática, te alejas de lo que te hace mal. No por moral. No por obligación. Por sensibilidad. Te vuelve a doler lo que te drenaba. Te vuelve a pesar lo que antes tolerabas. Y ese peso es una guía. Desde esa paz empiezas a reconocer que te trae prosperidad, amor, alegría. Y aquí es importante entender bien qué significa prosperidad. Prosperidad no es solo dinero. Prosperidad es vida que fluye. Es energía que se multiplica sin destruirte. Es abundancia que no te roba el alma. Es crecimiento que no te obliga a traicionarte. Y esa prosperidad se vuelve más probable cuando tú estás alineado, porque cuando estás alineado, tus decisiones son más limpias. Tu energía se invierte mejor. Tu tiempo se usa con más respeto. Tu atención se vuelve un recurso sagrado. Y el amor también cambia. Porque cuando estás en guerra contigo, buscas amor como salvación. Cuando estás en paz contigo, ofreces amor como expansión. Cuando estás en guerra contigo,
Te conformas con migajas porque tienes hambre. Cuando estás en paz contigo, eliges vínculos que te nutren porque ya no estás vacío. Y esa diferencia es gigantesca. Porque tu paz no solo atrae amor, tu paz filtra el amor. Tu paz te impide confundir control con cuidado. Tu paz te impide llamar intensidad a lo que en realidad es dependencia. Tu paz te recuerda que el amor real no te deja roto por dentro. Y la alegría vuelve cuando dejas de sentir que la vida es una carrera que estás perdiendo. La alegría vuelve cuando tu día deja de ser solo un medio para un futuro que nunca llega. La alegría vuelve cuando el presente se vuelve habitable. Y el presente se vuelve habitable cuando tú estás en paz. Ahora, si estás pensando pero yo no sé cómo estar en paz, deja que esto se asiente. La paz no llega como un premio. Llega como una práctica. Llega como una elección repetida. Y al principio la paz puede sentirse como algo frágil, como una luz pequeña. Pero esa luz pequeña, si la proteges con disciplina, crece. Y cuando crece, empieza a iluminar tu propósito sin necesidad de esfuerzo. Porque lo que se ilumina no es una idea, se ilumina tu sentido de identidad. Eso es lo que realmente se rompe cuando sientes falta de propósito, se rompe la identidad. Te miras y no sabes quién eres más allá de lo que haces. Te miras y no sabes si estás viviendo tu vida o la vida que te tocaron. Te miras y sientes que algo falta, pero no sabes qué. Y esa ignorancia duele, porque te hace sentir defectuoso. Te hace sentir que hay algo mal en ti. Te hace sentir que todos recibieron un mapa y tú no. Pero no. No es que no recibiste un mapa. Es que tu mapa no se lee con la mente ansiosa. Tu mapa se lee con el alma calmada. Por eso, si quieres de verdad salir de ese vacío, necesitas dejar de pelearte con él. Necesitas escucharlo como se escucha a alguien que viene a traer un mensaje. Porque el vacío, muchas veces, no es ausencia. Es aviso. Te está diciendo, ya no puedes vivir sin sentido. Te está diciendo, ya no puedes ignorarte. Te está diciendo, ya no puedes seguir en automático. Y aquí viene una reorientación profunda. Tú no naciste para encontrar un propósito como quien encuentra una profesión perfecta. Tú naciste para encarnar una versión de ti que se siente verdadera. Y desde esa verdad, el propósito aparece como una consecuencia. Aparece como un camino que se siente natural. Aparece como una forma de servir, de crear, de construir, de aportar, de amar, de crecer. Pero primero aparece tu centro. Primero aparece tu paz. Primero aparece tu mejor versión. Tu mejor versión es la que no se abandona cuando se siente confusa. Tu mejor versión es la que no se insulta por no tener respuestas. Tu mejor versión es la que se acompaña. Tu mejor versión es la que se trata como alguien digno incluso en medio de la incertidumbre. Y esa manera de tratarte cambia todo. Porque la autoestima no se arregla diciéndote frases bonitas. La autoestima se construye cuando tus acciones le demuestran a tu cuerpo que tú estás contigo. Cuando tú dices voy a hacer silencio, y lo haces. Cuando tú dices voy a cortar esta distracción, y lo haces. Cuando tú dices voy a cumplir esta disciplina mínima, y lo haces. Cuando tú dices voy a elegir una responsabilidad, y lo haces. Ahí tu sistema interno empieza a confiar en ti. Y cuando tu sistema interno confía en ti, tu ansiedad baja. Tu culpa baja, tu miedo baja, y entonces el propósito se vuelve más audible. Al principio, lo que escucharás quizá no sea una gran revelación, sino una verdad simple. Necesito dormir mejor. Necesito mover mi cuerpo. Necesito salir de este ambiente. Necesito dejar de hablarme así. Necesito aprender esto. Necesito pedir ayuda. Necesito decir que no. Necesito dejar de postergarme. Y esas verdades simples son puertas. Porque el propósito no suele comenzar con algo enorme, suele comenzar con una corrección pequeña, pero decisiva. Y cuando corriges lo pequeño, recuperas energía. Y cuando recuperas energía, recuperas claridad. Y cuando recuperas claridad, recuperas dirección. Es una cadena de regreso. Hay personas que quieren propósito sin cambiar hábitos. Quieren misión sin silencio. Quieren claridad sin disciplina. Quieren identidad sin responsabilidad. Y se frustran porque sienten que el universo no responde.
Pero el universo responde a la coherencia, no a la queja. Responde a la vibración sostenida, no al deseo de un día. Responde cuando tú te vuelves una señal estable. Por eso, conviértete en señal. Señal de paz. Señal de presencia. Señal de respeto propio. No por perfección. Por consistencia. Y poco a poco notarás algo. Las cosas que antes te hacían mal empiezan a perder poder. No porque desaparezcan de golpe, sino porque tú ya no estás disponible. Te sorprenderás diciendo no sin culpa. Te sorprenderás eligiendo descanso sin vergüenza. Te sorprenderás alejándote de conversaciones que te dejaban drenado. Te sorprenderás cuidando tu energía como algo sagrado. Y eso es propósito también. Porque propósito no es solo hacer. Propósito es ser. Ser alguien que se honra. Ser alguien que se alinea. Ser alguien que se vuelve hogar para sí mismo. Y desde ahí, la prosperidad empieza a tener otra textura. Empiezas a ver oportunidades con más claridad. Empiezas a actuar con menos impulso y más estrategia. Empiezas a invertir tu tiempo en lo que realmente te devuelve vida. Empiezas a crear valor sin destruirte. Empiezas a atraer personas más coherentes con tu nueva frecuencia. Y esa frecuencia no es magia superficial, es tu interior ordenado. Hay algo más que debes saber, porque esto te libera de una carga enorme. Sentirte sin propósito no significa que no tengas propósito. Significa que estás en una etapa de preparación. Y la preparación no siempre se siente bonita. A veces se siente como vacío. A veces se siente como pausa. A veces se siente como confusión. Porque lo que se está preparando es tu identidad. Lo que se está preparando es tu capacidad de sostener lo que viene. Imagínalo así, si tu propósito real te encontrara hoy, pero tú siguieras viviendo en automático, lo arruinarías. Lo saboteas por ansiedad. Lo abandonarías por inseguridad. Lo deformarías por necesidad de aprobación. Entonces la vida, que es más inteligente de lo que parece, a veces te frena. Te desorienta. Te quita el entusiasmo por lo falso para que puedas desarrollar hambre por lo verdadero. Y ese proceso se siente como crisis. Pero es iniciación. Iniciación a tu vida real. Y aquí es donde entra una frase que te devuelve columna. No estás perdido, estás siendo convocado. Convocado a una versión más consciente. Convocado a una vida con sentido. Convocado a habitarte con respeto. Convocado a salir del automático. Convocado a ser responsable de tu energía. Porque lo contrario del propósito no es el fracaso. Lo contrario del propósito es la inconsciencia. Es vivir sin mirarte. Es vivir reaccionando. Es vivir como si los días fueran algo que pasa en vez de algo que tú eliges habitar. Y tú ya no quieres eso. Por eso duele. Porque el dolor es la fricción entre lo que estás viviendo y lo que tu alma sabe que mereces. Y cuando esa fricción aparece, tienes dos caminos, anestesiarla o transformarla. Anestesiarla te mantiene en automático. Transformarla te devuelve el poder. Transformarla significa volver a lo básico, sin fantasías. Significa construir paz. Significa sostener silencio. Significa cortar distracciones. Significa disciplina mínima. Significa responsabilidad elegida. Y con el tiempo, esa práctica crea un fenómeno interior que no se puede fingir. Empiezas a sentirte digno. Digno de tu propia vida. Digno de tu propio tiempo. Digno de tu propio camino. Y entonces, sin que lo fuerces, el propósito empieza a aparecer como un hilo. Un hilo que tiras y te lleva. A veces te llevará a aprender algo nuevo. A veces te llevará a cambiar de entorno. A veces te llevará a servir en algo que no esperabas. A veces te llevará a crear. A veces te llevará a sanar. A veces te llevará a liderar. Pero siempre te llevará a ti. Porque el propósito real siempre te acerca a tu mejor versión. Nunca te aleja de tu paz. Nunca te rompe por dentro para darte un resultado por fuera. Nunca te pide que te traiciones. Te exige, sí. Te disciplina, sí. Te hace crecer, sí. Pero te hace crecer con sentido, no con destrucción. Y cuando tú empiezas a vivir así, hay algo que cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que estás atrasado. Empiezas a sentir que estás a tiempo.
A tiempo de elegirte. A tiempo de corregir. A tiempo de construir. A tiempo de cerrar puertas que ya no van contigo. A tiempo de abrir espacios nuevos. A tiempo de volver a tu centro. Esa sensación de estar tarde muchas veces no es real. Es un hechizo mental creado por la comparación. La comparación te roba el presente y te vende una película de otros. Pero tú no sabes lo que hay detrás de esas imágenes. Tú no sabes el costo, el vacío, la ansiedad que también pueden cargar. Tú solo ves el recorte. Y te juzgas con un recorte ajeno. Rompe ese hechizo. Regresa a tu vida real. Regresa a lo que sí puedes tocar hoy, tu silencio, tu disciplina, tu responsabilidad, tu paz. Y si te preguntas cómo se ve la paz en lo concreto, te lo digo con claridad, la paz se ve en tu capacidad de no reaccionar. Se ve en tu capacidad de sostener una decisión sin necesitar aplausos. Se ve en tu capacidad de decir esto no aunque te incomode. Se ve en tu capacidad de cuidarte sin negociar con tu culpa. Se ve en tu capacidad de estar contigo incluso cuando no tienes respuestas. Esa es la paz que abre propósito. Esa es la paz que abre prosperidad. Esa es la paz que abre amor. Esa es la paz que abre alegría. Y sí, a medida que esa paz crece, te vas alejando de lo que antes te hacía mal y no te dabas cuenta. Te alejabas porque estabas mal contigo, y cuando estás mal contigo, todo lo que te hace mal se vuelve familiar. Pero cuando estás bien contigo, lo dañino se vuelve evidente. No puedes fingir que no lo ves. Tu cuerpo te lo dice. Tu energía te lo dice. Tu sueño te lo dice. Tu humor te lo dice. Y entonces te apartas. Sin drama. Sin odio. Con madurez. Ese apartarte es una forma de amor propio. Y el amor propio es el primer paso hacia cualquier misión verdadera. Porque no puedes sostener una misión desde el autoabandono. No puedes construir propósito desde la guerra interna. No puedes atraer prosperidad estable desde la ansiedad constante. Necesitas paz. Hay un lugar interno donde tú ya eres suficiente. No porque hayas logrado todo, sino porque existes. Y cuando te conectas con ese lugar, la vida deja de ser un examen. Se vuelve un camino. Y en ese camino, hay personas que reconocen esta frecuencia, que se sienten naturalmente atraídas a un espacio donde estas verdades no se discuten como teorías, sino que se encarnan como práctica diaria. A ese espacio círculo de la prosperidad, no es una etiqueta, es una afinidad. Cuando tú eliges paz, disciplina y coherencia, empiezas a reconocer a los tuyos. Ahora quédate con esto, como un sello, como un recordatorio de identidad que te ordena por dentro, sin prisa y sin violencia. Tú no viniste a sobrevivir en automático. Tú viniste a despertar. Tú no viniste a correr detrás de una respuesta. Tú viniste a convertirte en una señal. Tú no viniste a castigarte por no tener claridad. Tú viniste a construir claridad con paz. Y cuando la mente vuelva con su viejo veneno diciendo algo está mal conmigo, respóndele con una firmeza tranquila, lo que está pasando no es falla. Es llamado. No es atraso. Es preparación. No es vacío sin sentido. Es espacio para tu verdad. Respira ahí. Sostén ahí. Elige ahí. Porque cuando tú vuelves a tu paz, tu propósito te reconoce. Y cuando tu propósito te reconoce, ya no necesitas buscarte en la vida de otros. Te encuentras en la tuya. Y esa es la misión que cambia todo, volver a ti, y no abandonarte nunca más.